Elegir un procesador es algo muy importante para tu PC. Recuerda que este es el componente encargado de sacarle todo el jugo a tu gráfica si vas a jugar, pero también deberías pensar a futuro. Sin embargo, en este video te diré todo lo que debes saber antes de que elijas tu próximo procesador. ¡Sí! ¡Sí! Relájate y ponte cómodo porque será un largo video con muchísima información. Por menos de $100 tenemos una situación bella y hermosa. En AMD no tenemos nada de AM5, por lo menos en Amazon, así que AliExpress lo dejaremos para un nivel más arriba. Lo que sí hay de AMD es para M4. En este caso veremos tres opciones y empezamos con el Ryzen 3 3200G. ¿What? Sí, pues hermano, pero ¿qué más? Ya tenemos videos sobre él, lo puedes ver en el canal. Tenemos el Ryzen 5 4500, $80, uno que ya hemos recomendado antes en el canal, pero es que a solo $5 de diferencia hay el 5500, el mejor calidad-precio si ponemos el ojo directamente a ambos. ¿Razones? Bueno, fácil. En Rainbow Six se sacan 50 FPS de diferencia entre ambos. Es lo que se puede sacar con $5 de diferencia, una locura. Eso sí, en PUBG no hay muchísima, pero Apex Legends tampoco. Pero si ponemos un título más GPU dependiente, Cyberpunk, veremos como son unos 20 FPS de diferencia en 1080p. Solo recuerda, $5. Ahora, en el bando de Intel veremos a la familia completa de los i3 de 12ª, 13ª y 14ª generación. Empezando de mayor a menor con el de 14ª en 87, tenemos el de 13ª generación en $85 y el i3 12100F en $77. Todos siendo la versión F, en palabras simples, sin gráficos integrados, por lo tanto requieren una GPU dedicada. Aún así, lo que repasaría es que esta parte sería más un cliché. Porque a este punto, la diferencia de rendimiento por $10 poniendo ejemplos prácticos, es fácil. Mira la pantalla en Spider-Man, el 12100F serían 75 FPS de media, unos 78 para el 13100F. Y en el caso del 14100F, veremos ahora unos 72 FPS. Pero ten en cuenta que esto es basado según Testing Games, enlace de cada benchmark, recuerden en la descripción de este video. Lo que no se explica que ese gasto extra no es tan bien recibido en rendimiento para gaming. Así que como en el video de la GPU, vamos resumida. Los únicos dos procesadores que yo recomendaría serían el 5500 por esos $85, un CPU que a nivel de rendimiento multinúcleo es mejor que el i3, pero que en algunos títulos el i3 ganará, como ves en pantalla. Si bien es PCI Express 3.0, por ese precio tenemos un rendimiento más que excelente. El otro que recomendaría es el i3 12100F. Si bien tiene 4 núcleos y 8 hilos, su rendimiento para gaming es muy bueno gracias a su poder mononúcleo, y siendo un poco más económico, la ventaja de este respecto al Ryzen es que tiene PCI Express 4.0, lo cual se agradece para que la gráfica saque todo su potencial. ¿Cuáles no recomendaría? El Ryzen 5 4500. Primero, más que nada, por su precio, ya que en rendimiento hace un trabajo excepcional, pero está a solo $5 de diferencia del 5500 y eso lo hace poco atractivo. Para cerrar, los otros dos de Intel, ya que las generaciones más actuales les comentaré en breve el por qué no creo que sea tan bueno apostar por la generación 13 o 14 de Intel, mientras que el 3200G, vayan a su video cuando terminen de ver este, para que sepan la opinión completa. Subamos exigencia y presupuesto. Momento de break, porque te dije sobre la razón de no recomendar las generaciones 13 y 14 de Intel. Las razones se encuentran en redes, YouTube y más allá de las noticias, donde no es sorpresa y se supo que muchos procesadores de estas generaciones venían con problemas. Algunos dijeron OC muy abusivo de Intel que los llevó al límite generando daños y por ello incrementando la garantía a 5 años. Es más, Tom Hardware y The Verge confirmaron estas informaciones según lo que ves en pantalla. Por lo tanto, elegir uno de estos está en base a tu propia decisión, pero no negaremos que es un riesgo recomendarlo. Vale, tranquilo, que no te va a explotar la PC, pero sí es por tu bien, bro. Pues prepárate porque aquí viene el desmadre. Separaremos por partes. Primero la GPU de AMD, segundo los CPU normales y al final Intel. Por parte de APU veremos a los 5600G a $140, un CPU que ya hemos recomendado hace mucho en el canal, hace ya más de un año. El hermano mayor, el 5600 GT a $130, estando $10 más económico, que le saca un poquito más de rendimiento, pero muy mínimo. Y por AM5 tenemos el primer APU, que es el 8500G a $150, uno que ya probamos en el canal y el cual tengo un video mostrando su rendimiento, te lo dejaré en el comentario fijado. Son 3 CPU económicos con gráficos integrados que en sí merecen los APUs su video propio, aunque déjame saber en comentarios qué piensas sobre la idea. Continuamos, eso sí, pongamos el ojo al 5600, el cual viendo a $150 no es nada recomendable porque su versión X está en $120 y ganamos rendimiento extra en este caso. Un ejemplo, Fortnite, veremos que hay una diferencia muy clara de 30 FPS, lo que no habla muy bien del G, pero entre el X y el no X hay apenas 3 FPS de diferencia. Si
Si bien no siempre veremos como en Rust una diferencia tan elevada, la realidad es que el X suele ser mejor a su versión normal. Continuamos con AM5, porque tiene una opción barata y sorprendente, que es el 8400F por $150. ¡Oh, por Dios! CPU que tiene un rendimiento muy bueno, aunque si ves en pantalla, en ejemplo Counter-Strike 2, veremos que el 7500F es mejor. En Fortnite también pasa lo mismo, y así en muchos otros títulos debido a la frecuencia que maneja, aunque si quieres un video sobre este CPU déjame saber en comentarios. Pasamos a Intel, aquí vamos con el primero y el más simple, el i5 12400F, un CPU que ya hemos recomendado y hay poco para decir. Por $112 es de lo mejor económico para montar casi cualquier GPU. Además veremos el i5 12600KF a $140 siendo el limbo, pero siendo de lo mejor que hay para armar una PC gama media. Si quieres armar desde cero, ojo, por sus 6 núcleos de rendimiento y 4 eficientes, sacando un verdadero rendimiento ante el i5 12400F en varios títulos. Aunque para cerrar, hay un i5 14400F en $154, el cual a este precio, recuerden lo que dije al comienzo, no es mi recomendación, pero claro, todo está en el precio, ya que este rinde a veces similar a un 12600KF, ya que tiene la misma configuración de 6 núcleos de alto rendimiento y 4 eficientes. Ahora, entonces después de todo esto, vayamos a lo que no recomiendo primero. En AMD no te recomiendo por precio hoy el 5600, pero es por precio, ya que en rendimiento contra el X no hay ningún tipo de problema, es básicamente lo mismo. Recomendaría siempre el más económico. Seguido tenemos los APU, donde por precios creo que el ver un 8000 al mismo precio que el 5600G los haría poco apetecibles hoy en día, aunque déjame saber en comentarios si quieres que expandamos todo esto en un video completo. Cuando se trata de Intel, lo que no recomiendo es 13ª y 14ª generación, por eso lo hago ya más general. Es cierto que las cosas han estabilizado respecto a esos procesadores, pero el daño ya está hecho y es mejor no arriesgar. Por eso el 12400F y el 12600KF son las mejores opciones que hay hoy en día, sin duda alguna, aunque para ti como jugador todo dependerá, ya que el 12400F y el 5600X tienen poca diferencia en rendimiento, y te dejo a ti elegir según lo que te conté. ¿Qué te parece si subimos más y vayamos a un punto más grueso? Porque la cantidad de opciones es muy alta. Llegando a este punto veremos cómo el mercado nos enseñará una cantidad de opciones muy difíciles en las dos marcas y los 3 sockets. Primero vamos a ver los APU, luego AM5 y al final Intel, donde entre lo más destacado en gráficos integrados está el Ryzen 7 5700G por $162, el cual ya habíamos hecho un video con él en la PC que armamos con CPU Store Venezuela. También está el 8600G a $190, cuyo rendimiento en comparación entre estos APU es abismal. Y digamos que en ciertos títulos como en GTA 5 hay una diferencia de rendimiento muy alta. Cyberpunk es casi que el doble de rendimiento para el nuevo APU, y en The Last of Us repetimos la dosis. Por lo que, resumiendo, hay poco para decir si has visto la pantalla. ¡Cielos, qué macizo! Respecto a M5, tenemos primero al Ryzen 5 7500F, opción que supongo estarías esperando en el lote anterior, pero bueno, vive en el limbo, ya que según AliExpress suele rondar los $150 y en ofertas puntuales bajará. Otro que tenemos allí es el Ryzen 5 7600 a $200 y el X a $199. ¿Nani? Bueno, ¿qué puedo decir? Por la diferencia que hay entre ambos, si te fijas en varios títulos y comparas en conjunto el Ryzen 7 5800X, verás cómo es superior el X, que te recuerdo tiene TDP de 105 watts a diferencia del normal que viene con TDP de 65 vatios. Eso sí, lo que acabas de ver junto al 5800X me hace que te pases a verlo, porque a $130 es lo mejor que hay. No lo sé, Rick, parece falso. Créeme que me tocó revisar varias veces para que pudiera encontrar la versión real, ya que este es un fake. No mames, güey. Una versión real que está a $182, un precio muy apetecible para tener esos 8 núcleos y 16 hilos. Si bien no superan en sí a un 7600X como ves en pantalla, es una opción más que válida para armar un setup en una M4. El hermano menor, 5700X, está en $165, donde no habría muchísimo que decir. En el caso de Intel, el i5 12500 a $189 es una opción muy mala, aunque siendo casi que 40% menos potente que el 12600KF según la página de Technical City, es mejor que lo hagamos a un lado. Porque tenemos a solo $190 al poderosísimo i7 12700KF, que definitivamente con esos 12 núcleos, 8 de ellos de rendimiento, 4 eficientes, estamos más que preparados para ir hasta el próximo nivel. Ahora, resumiendo, ¿cuáles recomendaría? Empezamos por AM4 y vamos aquí porque la situación pasa por el precio que tiene el Ryzen 7 5800X. La diferencia de solo $17 es más que considerable y hace que su hermano menor no sea nada atractivo. Así que a ese nivel, si tienes una placa M4 y buscas darle un plus de rendimiento, el 5800X
X es una opción muy calidad-precio, pero si buscas armar desde cero, AM5 sería mejor opción. Viendo CPU como el 7600X o 7500F como opciones más que válidas para ellos, siendo que la diferencia de precios haría más apetecible al 7500F. En el caso de Intel solo hay 12700KF, estando a menos de $200, es de lo mejor económico. Es más, 12 núcleos por menos de $200 sería algo muy bueno para ti si buscas algo más allá de solo jugar. Por parte de los APU, recuerden comentar si quieren su propio video aparte para darles mi perspectiva. Cerramos con opciones no recomendables. Primero, i5 12500. No lo recomiendo porque básicamente no mejora en nada ante el 12600KF. Es más, está muy caro y lo veo como pérdida de dinero. En segundo lugar, está el 7600, que si hablamos de rendimiento sería lo mismo un 7600X, pero en precio estando iguales, creo que no habría lógica recomendar ese, aunque sea casi nada de diferencia. Pero eso estará en tu criterio después de todo lo que dije. Vayamos al punto donde el mercado se empieza a poner más raro, que es el siguiente nivel. Empezamos con la locura porque de primera nos encontraremos esto: i7 12700F a $236, i7 12700K a $209, ¿Qué? i5 13500 a $244. Tengo miedo. Tranquilo que para eso estoy. El 12700K es muy buena idea, aunque también veremos más opciones recomendables. Recuerden que ya a este punto no es solo jugar, sino que también requieres poder para stream y otras cosas más allá que cada uno tenga en mente. Hay el i5 14600KF en $220, el 13600KF en $212, siendo que en Intel tengamos menos opciones de calibre, por lo que les mencioné. Pero ¿qué pasa en AMD? Empezando por AM4 está el 5700X3D por $225, el cual en algún punto estuvo cercano a los $200 y es de lo mejor que hay para esta plataforma, siendo que en programas de productividad ante el i7 13700K pierde, pero en gaming sí que la cosa sería un poquito más pareja, aunque bueno, sería poco práctico porque el i7 se lo come vivo. Y en M5 tenemos al Ryzen 7 8700F que está a $260, además tenemos al Ryzen 5 9600X a $245 y bajando de precio, siendo uno de los más nuevos en el mercado, aunque no superando por mucho a su predecesor en gaming, como te darás cuenta en pantalla según Testing Games, pero eso sí, es más fresco al 7600X que requiere una mejor disipación. Entonces, vamos de manera simple. ¿Cuáles no recomiendo? Y allí serían básicamente el 8700F, que es un APU pero sin gráficos integrados. Y en muchas oportunidades el tema de solo tener 16 líneas de PCI Express le pasa factura en gaming ante otras opciones más económicas. Luego, en Intel, resumiendo, sería en el 13500, que básicamente si bien supera su predecesor, sigue siendo una compra poco valiosa. Y es que tenemos al i7 12700K $210, uno que me parece ser más acorde. Por eso pasamos a quiénes o cuáles son los CPUs que yo recomendaría. Y repito, 12700K a $210 es un precio muy interesante y un rendimiento soberbio. Mientras que en AMD diré que para M4 el 5700X 3D por $225 es lo mejor que hay, ya que estamos cerca del techo de AM4 y tenemos un CPU con el cual montar prácticamente cualquier GPU del mercado sin problema. Si te preguntas ¿por qué no recomiendo el 9600X? Resumo que tiene un precio muy elevado y la diferencia en rendimiento no sería viable hoy en día, pero eso merece su video aparte. Déjame saber en comentarios para seguir escalando. Llegamos a un punto difícil y te preguntarás, ¿por qué lo dices? Ya que veremos el primer Core Ult, la nueva generación de Intel. Y estás aquí tranquilo, que te explico rápido. La nueva generación de Intel que solo ha mejorado una cosa, y es temperatura con respecto a su predecesora, quedando atrás hasta por debajo en gaming. Sumamos a que apenas es que se lanzaron las placas del chipset B860 y las H810 recientemente, que estarán disponibles en el mercado a la salida de este video. Por lo tanto, si bien veremos un precio de $270 para el Core Ultra 5 245F, lo más seguro es que te preguntas ¿por qué no son rentables? Así que mira la pantalla, ya que Testing Games nos da la respuesta. Ante el i5 14400F estaremos dando un buen salto de rendimiento en varios títulos, pero ante el 14600K no pasará lo mismo. Mira que el 14600K supera en Cyberpunk, Counter-Strike 2 de manera grande y en el Microsoft Flight Simulator. Aún así, hay otros más en donde hay una buena paridad entre ambos, por lo que ese 11% según Technical City es solo un número. Ahora, como remate hay que decir que el 14600KF está rondando los $220, un precio con el cual tenemos más rendimiento pese a lo que te conté del miedo, sino que te armas un PC más económico dado que las placas del mercado Z están un poco caras. Es más, la más económica que vi fue la de Gigabyte en $210.
¿Qué mamada? Siguiendo la recorrida veremos a una AMD que lo tiene todo para ser recomendable. Un Ryzen 7 7700 a $309, Ryzen 7 7700X a $311 y el Ryzen 7 9700X por $330. Viendo que básicamente en comparativa el 9700X sea más rentable en gaming que su competencia directa, y es más, sumando aquí al 14700K donde veremos una buena paridad, aunque en este punto debemos separar cuál recomendar y cuál no. Primero, en Intel debo hacer a un lado al Core Ultra. Mientras no sea viable por temas de precio, sea como sea, deberíamos dedicarle un video, déjame saber en comentarios. En el caso de AMD es complicado, pues la diferencia entre el 7700X y el 9700X es muy pequeña, no solo en rendimiento sino en precio. Por eso dejaré que elijas a tu propio criterio, porque yo tomaría el 9700X, que serían unos $13 más caro, pero es más fresco y aparte rinde un poco mejor en gaming. Aún así, vayamos a la parte más fácil del video, que es la gama entusiasta. Este es el punto donde la gama entusiasta no solo es exigente, sino que quieren la mayor cantidad de FPS. Lo mejorcito que hay aquí es fácil de separar. Y empezamos del más económico al más caro, pero primero un Core Ultra, el cual ya que te conté sobre las placas base que están caras, pero bueno, a $380 tenemos el Core Ultra 265K, el cual no tengo mucho para decir, solo esperemos a ver cómo resultan las placas de gama media y gama de entrada. Tenemos al anterior rey del gaming, Ryzen 7 7800X 3D, que a $450 no hay mucho para decir. Rendimiento fantástico para jugar a un precio sorprendente. Por si ponemos el ojo al 9950X, que está $150 por encima, que no supera en gaming al 7800X 3D. Es más, se hace muy difícil que estos dos procesadores se igualen a nivel de gaming, siendo que es una mejor inversión por parte tuya, ya que el actual del rey del gaming en Amazon no hay disponibilidad, pero a fecha de la captura, que es el 13 de enero, no hay nada de stock, aunque si bien lleguen estarás viéndolo en la pantalla. Es más, la diferencia que hay entre un 7800X 3D y el 9800X 3D, como verás según Testing Games, es interesante, siendo que sorprende que Stalkers 2 sea una diferencia de 23 FPS. Sí, así es, lo acabas de escuchar. Es más, hay 21 en Starfield y hablamos de títulos pesados y difíciles de correr, por lo que no hay razones para no recomendarlo. Eso sí, no pagaría más de $700 por él, pero es una opinión. Ahora déjame saber la tuya. Solo para cerrar, puedo decir que en PC Componentes de España lo he visto a 600 euros, así que tú me dices en comentarios. Ha sido un largo video, hermanos. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, deberías hacerlo, porque el 90% de la gente que ve estos videos no está suscrito. Además, únete al grupo de WhatsApp y ha sido un placer. Hasta luego.